En la historia de la Segunda Guerra Mundial existen nombres que provocan escalofríos, incluso entre aquellos acostumbrados a estudiar la barbarie humana. Entre ellos, ninguno genera tanta repulsión como la división SS Dirlewanger, una unidad creada por el régimen nazi a partir de lo peor de su sociedad. Criminales, asesinos, violadores y sádicos reclutados bajo la promesa de libertad a cambio de sembrar el terror donde fueran enviados. Al mando de esta abominación militar estaba Oskar Dirlewanger, un hombre con un pasado tan oscuro como sus ambiciones. Este escuadrón no fue creado para combatir en el frente, sino para destruir, torturar y eliminar sin misericordia a todo aquel considerado enemigo del Reich. En este documental revelaremos la verdadera naturaleza de esta división maldita, sus crímenes, sus métodos, los pueblos que arrasaron y la brutalidad que incluso otros miembros de las SS consideraban monstruosa. Esta es la historia del horror más extremo del Tercer Reich, Oskar Dirlewanger, el nacimiento de un monstruo. Para entender la crueldad inimaginable de la división SS Dirlewanger, primero debemos comprender al hombre que la dirigió. Oskar Dirlewanger, nacido en 1895 en Baviera, no era un soldado ejemplar, ni un estratega brillante. Era, simple y llanamente, un criminal. Desde joven acumuló denuncias por comportamiento violento, abuso, sadismo y un historial de delitos que lo habrían condenado de por vida, si no fuera porque el régimen nazi vio en él una herramienta perfecta para sus fines más oscuros. Tras participar en la Primera Guerra Mundial, Dirlewanger se unió a los movimientos paramilitares alemanes, donde su violencia se consideraba un mérito. Sin embargo, ni siquiera sus camaradas lo soportaban. Su tendencia al alcohol, su comportamiento impredecible y su evidente placer por el sufrimiento ajeno hicieron que fuera expulsado de varios grupos. Años después fue condenado por abusar de una menor. Cualquier otro habría desaparecido en una prisión, pero Dirlewanger tenía amigos en lugares poderosos, entre ellos Gottlob Berger, alto comandante de las SS. Fue Berger quien propuso la creación de una unidad especial, un batallón compuesto exclusivamente por criminales, hombres sin nada que perder y sin límites morales. La excusa formal era rehabilitarlos mediante el servicio militar. La realidad era otra: utilizar a estos individuos en operaciones donde incluso las SS convencionales se negaban a participar. Así nació, en 1940, el batallón de cazadores Dirlewanger, formado inicialmente por cazadores furtivos condenados por delitos violentos. Pero el grupo creció rápidamente. Con el tiempo se integraron asesinos, violadores, psicópatas y prisioneros comunes a quienes se les ofrecía libertad a cambio de unirse a esta unidad de muerte. Dirlewanger inculcó a sus hombres una doctrina basada en la brutalidad absoluta. No existían reglas, ni límites, ni códigos de conducta. Lo único que importaba era causar terror. Sus soldados actuaban con la seguridad de que podían torturar, masacrar o ejecutar sin enfrentar juicio alguno. El mismo Dirlewanger participaba activamente en las atrocidades, disfrutando del sufrimiento de sus víctimas. Su primera misión importante ocurrió en la invasión alemana a la Unión Soviética, donde el batallón fue utilizado para operaciones antipartisanas. Fue ahí donde desarrollaron una reputación tan salvaje que incluso oficiales de otras divisiones SS pidieron su retirada, argumentando que su comportamiento era demasiado salvaje e incontrolable. Pero los altos mandos nazis no solo ignoraron estas advertencias, las celebraron. Para ellos, Dirlewanger era el hombre perfecto para tareas donde la crueldad era un requisito. Por eso, su unidad fue ampliada, reforzada
y desplegada en algunos de los escenarios más violentos del conflicto. Dirlewanger no lideraba soldados, lideraba bestias humanas. Y lo peor estaba por venir: la división del horror, Bielorrusia y el exterminio de civiles. En 1942, la división Dirlewanger fue enviada a Bielorrusia, un territorio donde la resistencia soviética era fuerte y donde el régimen nazi aplicaba una política brutal. Cualquier aldea que colaborara con partisanos debía ser eliminada por completo. Para esta tarea, eligieron deliberadamente a Dirlewanger y sus hombres. Era el lugar perfecto para liberar sus impulsos más crueles. Las operaciones antipartisanas en Bielorrusia se convirtieron en masacres sistemáticas. Dirlewanger aplicó tácticas de tierra quemada, aldeas rodeadas, civiles reunidos en graneros y estos incendiados con la gente dentro. No importaba si eran ancianos, mujeres o niños. Todo lo que respirara era considerado enemigo. Un informe de 1943 registra que la unidad devastó más de 180 aldeas, asesinando a decenas de miles de civiles. Los testimonios hablan de violaciones masivas, torturas públicas, ejecuciones al azar y orgías de violencia que superaban incluso a otras unidades SS conocidas por su brutalidad. Los soldados de Dirlewanger no solo mataban, disfrutaban hacerlo. Los oficiales alemanes que presenciaron estas escenas se sintieron horrorizados. En uno de los informes enviados a Berlín se decía: «Esta unidad actúa sin control. Es un grupo de bestias humanas». Sin embargo, Himmler y Berger mantenían su protección sobre Dirlewanger. Para ellos, esta división era útil. Hacía el trabajo sucio sin cuestionar nada. La violencia se intensificó aún más cuando los partisanos comenzaron a resistir con mayor fuerza. Dirlewanger ordenaba ejecuciones masivas como represalia, incluso en aldeas que no tenían relación con la resistencia. Se reportan casos donde sus hombres reunían a mujeres y niñas para violarlas en público antes de matarlas. La crueldad no era un instrumento militar, era entretenimiento. Una de las atrocidades más documentadas fue la masacre de la aldea de Borki, donde más de 700 civiles fueron quemados vivos. En otra operación, capturaron a niños para utilizarlos como señuelos, obligándolos a caminar frente a las tropas para detectar minas o recibir los primeros disparos. La división también tenía la práctica de llevar a cabo cacerías humanas. Soltaban a prisioneros en el bosque y los perseguían como si fuesen animales. Los que sobrevivían eran torturados antes de ser ejecutados. A pesar de las constantes quejas de otras divisiones alemanas, Dirlewanger seguía ascendiendo. El régimen nazi premiaba su brutalidad. Para ellos, lo importante no era la disciplina militar ni los valores del ejército, sino el efecto del terror. Y en eso, la división Dirlewanger era insuperable. Su siguiente destino sería aún peor. Allí escribirían el capítulo más sangriento de su historia: Varsovia, el infierno en la tierra. En agosto de 1944, estalló el levantamiento de Varsovia, cuando la resistencia polaca intentó liberar la ciudad del control nazi antes de la llegada soviética. La rebelión tomó por sorpresa a las fuerzas alemanas, que respondieron con una operación de castigo sin precedentes. Para aplastar la insurrección, Hitler ordenó enviar a las unidades más despiadadas del Reich. Entre ellas, la peor de todas, la división Dirlewanger. Lo que siguió fue un infierno que incluso los historiadores han tenido dificultad para describir. A Dirlewanger y sus hombres se les dio una orden clara: aniquilar la ciudad, sin prisioneros. Y ellos ejecutaron esta orden con un entusiasmo cruel. La masacre del distrito de Wola es uno de los episodios más atroces de la Segunda Guerra Mundial. En solo 2 días,
La división Dirlewanger y otras unidades asesinaron entre 40.000 y 60.000 civiles polacos. No fue combate, fue exterminio. Los soldados de Dirlewanger irrumpían en hospitales y ejecutaban a médicos, enfermeras y pacientes. Arrastraban a mujeres embarazadas a las calles para golpearlas o matarlas a tiros. Niños eran lanzados contra paredes o ejecutados frente a sus familias. Las violaciones eran tan masivas que incluso otros oficiales nazis intentaron detenerlos, sin éxito. La brutalidad alcanzó niveles casi indescriptibles. Testigos afirmaron que los hombres de Dirlewanger apilaban cadáveres en las calles, les prendían fuego y celebraban alrededor. Utilizaban lanzallamas para quemar edificios enteros y disparaban a cualquiera que tratara de escapar. Para el régimen nazi, esto no era un exceso, era un mensaje de terror para cualquier pueblo que pensara rebelarse. Incluso dentro del propio ejército alemán, el comportamiento de la división Dirlewanger causó horror. El general Heinz Rheinfeldt declaró: «Nunca vi tanta crueldad en un ser humano». Y sin embargo, su unidad continuó masacrando sin consecuencias. Con el avance soviético, la división fue enviada al frente, donde finalmente fue casi aniquilada. Dirlewanger fue capturado en 1945, pero murió misteriosamente bajo custodia aliada, probablemente asesinado por guardias polacos vengativos. Así terminó la vida del hombre responsable de una de las peores pesadillas del siglo XX. Su división desapareció, pero su legado de atrocidad permanece para siempre en la memoria de las víctimas. La división SS Dirlewanger no fue simplemente una unidad militar más, fue una aberración. Un experimento monstruoso basado en la idea de que los peores criminales podían ser utilizados como herramientas de terror del Estado. Lo que comenzó como un pequeño batallón de cazadores furtivos terminó convirtiéndose en una de las fuerzas más despiadadas que el mundo haya visto. Sus operaciones en Bielorrusia, sus atrocidades durante el levantamiento de Varsovia y su comportamiento inhumano incluso ante los ojos de otras unidades nazis demuestran que esta división operaba fuera de cualquier límite moral o militar. Lo que hicieron no fue guerra, fue barbarie pura. Recordar la historia de Dirlewanger es recordar hasta dónde puede descender la humanidad cuando se elimina toda moral y se otorga poder absoluto a hombres sin escrúpulos. Es una advertencia para el presente y para el futuro. Nunca permitir que el fanatismo, la impunidad y el odio gobiernen un ejército. Las víctimas no murieron en vano. Cada historia contada, cada documento recuperado y cada testimonio es un acto de memoria que evita que su sufrimiento sea olvidado.